Bien, la negación y la disyunción. Veamos estas siguientes conectivas. La negación. Esta es la única conectiva unaria o monádica. ¿Ok? Es una función de un solo argumento que afecta a una sola proposición atómica en la definición, aunque en la aplicación puede afectar también a proposiciones moleculares. Y esta es la tabla de verdad. Fíjense, tenemos una tabla de verdad con solo dos filas. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo nuestra regla de que las filas, es decir, los casos posibles, los mundos posibles, van a ser, la cantidad va a estar dada por 2 elevado a n, y como n acá es 1, van a ser solamente dos filas, dos mundos posibles. Y lo que hace la negación, y esto es muy intuitivo, es dar vuelta al valor de verdad de la proposición que niega. Por ejemplo, si dijéramos nuestra proposición molecular fuera llueve y nuestra negación fuera no llueve, lo que tenemos que preguntar cuándo, para qué valores de verdad de la proposición atómica afectada, determinada por la negación, la negación es verdadera o es falsa. ¿Cuándo es verdadera una negación? Bueno, va a ser verdadera una negación cuando el valor de verdad de la proposición atómica o de la proposición molecular que afecta sea falso, ¿cierto? ¿Cuándo va a ser verdadero que no es cierto que llueve? Va a ser verdadero en este caso, cuando es falso que llueve. Si no está lloviendo, no es cierto que llueve, va a ser una proposición verdadera. ¿Y cuándo va a ser falsa la negación? Bueno, cuando sea verdadera la proposición que se está negando. Si está lloviendo, de hecho, decir no es cierto que llueve va a ser falso. Entonces, eso es lo que hace la negación como conectiva, como función de verdad. Otra forma que aparece la negación es falso que, no es el caso que, no es cierto que atención, no es cierto que muchas veces es una conectiva, es la negación que se aplica a una proposición molecular. Ya lo vamos a ver con ejemplo. Cuando se quiere negar un todo más complejo que una proposición atómica, se usa el no es cierto que, no es el caso que. La disyunción. Esta conectiva presenta una dificultad, a diferencia de las anteriores, porque tiene una ambigüedad lógica en el lenguaje natural. Uno de los sentidos de la disyunción en el lenguaje natural es el que vamos a llamar el sentido o significado débil o inclusivo. ¿Por qué lo decimos que es el significado débil o inclusivo? Porque es el uso del o, de la palabra o, cuando admitimos que pueden ser ambos disyuntos verdaderos. Cuando el compromiso que estamos haciendo a través de nuestra disyunción no se ve afectado si ambos disyuntos son verdaderos. Por ejemplo, dice el candidato será admitido si sabe inglés o francés. En esta expresión, el o no se está utilizando de manera exclusiva, se está utilizando de manera inclusiva. ¿Qué quiere decir? Que lo que estamos diciendo es que en qué único caso no tendría que ser admitido el candidato cuando no sabe inglés, cuando no sabe francés. Si sabe inglés pero no francés, está reconociendo en esto que será admitido. Si sabe francés pero no inglés, también será admitido. Y si sabe inglés y francés, también será admitido. El único caso en que no admitido es cuando no sabe ninguno de los dos idiomas. A diferencia de ese significado inclusivo, el significado exclusivo es cuando el compromiso, lo que estamos diciendo, no estamos jugando por, excluimos la posibilidad de que ambos elementos sean verdaderos. Ese o fuerte de plantear dos alternativas que no pueden ser verdaderas ambas al mismo tiempo. Cuando a un niño se le dice, por ejemplo, hoy comerás helado o torta, uno está queriendo expresar ese sentido exclusivo, es decir, de una cosa o la otra, pero no ambas. ¿Ok? Nuestra definición principal va a ser el significado inclusivo. ¿Y cuál va a ser la tabla de verdad de ese significado inclusivo? Va a ser esta. Como dijimos al principio, el único caso en que es falsa una disyunción es cuando ambos disyuntos son falsos. Y fíjense, aquí ya construimos nuestra tabla de verdad, tenemos el caso falso-falso, y en este caso es el único caso en que la disyunción es falsa.
Cuando la primera proposición es falsa y la segunda verdadera, la disyunción es verdadera. Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, la disyunción es verdadera. Y cuando ambas son verdaderas, porque es el sentido inclusivo de la disyunción, también es verdadera la disyunción. ¿Ok? Otra forma en que aparece la disyunción inclusiva es el a menos que. Cuando decimos, por ejemplo, el picnic será a menos que llueva, es lo mismo que decir el picnic será o lloverá. ¿Ok? Veamos la disyunción exclusiva. ¿Cómo la vamos a definir? La única diferencia que tiene con la inclusiva es que el primer caso de que ambos son verdaderas hace falsa a la disyunción exclusiva. Porque lo que decimos cuando hacemos una disyunción exclusiva es que es verdadera una proposición, la otra, pero no ambas. ¿Ok? Nos comprometemos a que es verdadera una proposición, la otra, pero no ambas. Es decir, va a ser falsa cuando ambas sean falsas y va a ser falsa también cuando ambas sean verdaderas. Pero cuando una es verdadera y la otra es falsa, cuando la primera es falsa y la otra es verdadera, va a ser verdadera la disyunción exclusiva. Y eso se expresa en esta tabla de verdad. ¿Cómo esto es importante? Porque muchas veces no se utiliza el símbolo de la disyunción exclusiva porque la podemos definir, va a ser equivalente a, podemos definir este símbolo a partir de la disyunción exclusiva. ¿Y cómo la vamos a definir? Y aquí estamos utilizando la tabla de verdad para expresar proposiciones más complejas. Va a ser equivalente a la disyunción exclusiva que tenemos acá, a una disyunción inclusiva, perdón, que se expresa acá la conjunción de una disyunción inclusiva y de qué cosa, de la negación de su conjunción, de la conjunción de ambas proposiciones. ¿Ok? Y si completamos esta tabla de verdad, lo que tenemos que hacer para llegar a definir esta conjunción que está acá es, primero, ir definiendo, completando los elementos de las proposiciones simples que están presentes, las de menor jerarquía. Y lo podemos hacer, por ejemplo, partir por, bueno, primero la disyunción, que inclusiva, que es verdadera. Aquí simplemente estamos trasladando los valores de verdad de P y los de Q, pero va a ser verdadera en el primer caso, de P verdadero y Q verdadero, en el segundo también, en el tercero también, y va a ser falso solamente en el cuarto. Todavía no podemos resolver esto que está acá, pero podemos sí resolver esta otra conjunción de acá, que como buena conjunción es verdadera en el primer caso cuando P es verdadero y Q es verdadero y falso en los restantes casos. ¿Qué podemos resolver a continuación? La negación de lo que está acá dentro de paréntesis es toda esta conjunción. Que lo que hacemos, que lo que hace la negación, como vimos, es invertir el valor de verdad de la proposición que está negando. ¿Y qué proposición está negando? Está negando a toda esta conjunción. Entonces, fíjense, casi el valor de la conjunción es verdadero, el valor de la negación de esa conjunción va a ser falso. Si el valor acá de la conjunción es falso, el valor de su negación va a ser verdadero. Si el valor de la negación de la conjunción acá es falso, el valor de su negación va a ser verdadero. Y por último, de nuevo falso, el valor de la conjunción, el valor de la negación es verdadero. Y ahora tenemos que resolver por último la conectiva de mayor jerarquía, que es la conjunción de todo. ¿De qué? Es la conjunción de, por un lado, esta disyunción inclusiva del lado izquierdo y por otro lado, de esta negación del lado derecho. Y tenemos que aplicar simplemente la definición de la conjunción a esto y fijarnos en esta columna de acá y en esta otra columna de acá. Acá tenemos verdadero y acá falso. ¿Cómo va a ser nuestra conjunción? Falsa. Porque cuando es falsa la conjunción, cuando al menos una de las proposiciones es falsa. Y tenemos acá que la negación al lado derecho es falsa. ¿Cómo va a ser acá? Tenemos verdadero del lado izquierdo, la disyunción acá es verdadera, y tenemos verdadero del lado derecho. Por lo tanto va a ser verdadera la conjunción que tenemos acá. En este caso tenemos verdadero del lado izquierdo y verdadero del lado derecho. ¿Cómo va a ser la conjunción? Verdadera. Y por último tenemos falso del lado izquierdo y verdadero del lado derecho. ¿Cómo es la conjunción cuando hay al menos un elemento que es falso? Es falsa, que es el valor de falso. ¿Ok?
Y fíjense en lo siguiente, ¿por qué hice esto? Porque esto, bueno, el símbolo del bicondicional que también se utiliza para expresar equivalencia. Fíjense, en cada uno de los mundos posibles, la disyunción exclusiva y esta expresión más compleja que está acá toman los mismos valores de verdad. En el primer caso, cuando P es verdadero y Q es verdadero, la disyunción exclusiva es falsa y esta conjunción es falsa. Y en los otros casos también toman el mismo valor de verdad en cada uno de los mundos posibles. Eso vuelve equivalente, lógicamente, estas expresiones. Y por eso decimos que se pueden definir una a partir de la otra. Una cosa importante que está acá presente es el uso de los paréntesis para desambiguar. Fíjense en esta expresión. Aquí tenemos P y Q o R. Pero es una expresión ambigua. ¿Por qué? Porque esta expresión compleja, ¿qué es? Toda proposición molecular queda definida por una conectiva, por la conectiva principal de esa proposición molecular. Y acá, como no tenemos paréntesis, no sabemos si la conectiva principal es la conjunción o si es la disyunción. Tenemos dos opciones y acá veamos cómo utilizamos los paréntesis. En este primer caso, lo que estamos diciendo es que se trata de una disyunción y para eso ponemos los paréntesis para que el símbolo de disyunción que está acá afecte a toda esta conjunción. Entonces sería una disyunción entre P y Q y R. ¿Ok? La otra opción es que se trate que la entendamos como una conjunción. Y para eso ponemos los paréntesis acá, en donde la conjunción sería de qué cosa? Sería de P por un lado y de esta otra disyunción, QR por el otro. Pero fíjense, con los paréntesis recién pudimos desambiguar la expresión que teníamos acá arriba. Y eso es fundamental porque, al igual como el uso de paréntesis en álgebra y en aritmética, sirven para el resultado del cálculo va a ser distinto en uno u otro caso, según cómo desambigüemos la expresión que estamos analizando. Entonces, va a ser fundamental utilizarlos bien para no cometer errores de cálculo. ¿Ok? Y para eso tenemos que identificar la conectiva principal. Y veámoslo ahora esto con un ejemplo de una expresión más compleja en donde tenemos que ser capaces de ir identificando la conectiva principal. ¿Cuál es la conectiva principal de una proposición molecular? Es aquella conectiva que afecta a todo el conjunto de proposiciones que están a su interior y que a su vez no forma parte de otra proposición mayor. Tienen que pensar acá como una especie de analogía con estas muñecas rusas, las mamushkas que están una dentro de otras, y tratar de identificar cuáles son las conectivas que están más al interior y cuáles están más en el exterior. En este caso, la conectiva principal, si se fijan, es esta negación de acá. Porque esta negación que está acá a la izquierda es lo que está afectando a todo y a su vez no está dentro de nada más, no está dentro de otra proposición molecular. En cambio, la siguiente conectiva de mayor jerarquía, esta disyunción, no es la conectiva principal porque está siendo a su vez negada por esta negación que tenemos acá y por lo tanto está al interior de esa negación. ¿Ok? Y los paréntesis lo utilizamos acá para expresar eso. A continuación, esta negación que está acá tiene todavía menor jerarquía que la disyunción, porque esta disyunción, ¿cuáles son sus elementos? ¿Cuáles son los elementos a los que afecta la disyunción? Ya no son proposiciones atómicas, sino son dos proposiciones moleculares. ¿Cuáles? Por un lado, toda esta negación que tenemos acá a la izquierda del símbolo de disyunción, y por el otro lado, toda esta conjunción que tenemos acá a la derecha del símbolo. Entonces es una disyunción, lo que tenemos acá, pero una disyunción de dos proposiciones moleculares, de una negación de este lado y de una conjunción del otro. Y esta conjunción, perdón, esta negación, ¿qué está negando?
¿Cuáles son sus elementos? ¿Niega una proposición atómica? No. Los paréntesis están indicando que niega todo esto que está acá, que es una conjunción. Es la conjunción de P y Q. Entonces, esta negación tiene todavía menor jerarquía que la disyunción. Y por último, esta conjunción y esta conjunción son las muñecas más pequeñas, más interiores de nuestra proposición molecular. ¿Por qué? Porque afectan solo a proposiciones atómicas. A P y a Q esta conjunción y a R y S esta otra conjunción. Entonces, ¿cuáles van a ser las conectivas de menor jerarquía? Aquellas que afecten solamente a proposiciones atómicas. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la conectiva principal? Aquella que afecte al conjunto y no esté dentro de ninguna otra proposición molecular. Y entre medio va a estar toda la jerarquía de las otras proposiciones. Para resolver, para determinar el valor de verdad de toda esta proposición molecular, se tiene que partir de las conectivas de menor jerarquía hasta llegar a la conectiva de menor jerarquía. Así se tiene que ir resolviendo el procedimiento de las tablas de verdad que vamos a ver en la próxima clase. Pero ahora lo fundamental es que entiendan y traten de identificar siempre la conectiva principal y la jerarquía de las distintas conectivas dentro de una proposición molecular.